compañeros y otros compañeros. Bueno, ya iniciamos la grabación. Estamos en nuestro encuentro sincrónico. Creo que es nuestro tercer encuentro sincrónico, ¿cierto? Llevamos 3 semanas de estudio, según esto. ¿Me escucha? Sí, señor. Bueno, llevamos tercer encuentro sincrónico, pero vienen a ser como 4 semanas de estudio teniendo en cuenta los 3 primeros días de la primera semana. Bueno, está bien, perfecto. Entonces, para aprovechar el tiempo, iniciamos las exposiciones. Son 5 minuticos que tienen. Recuerden que vamos a aprovechar para que ustedes realicen las exposiciones de los mapas conceptuales que realizaron en la primera actividad. Eso acordamos la semana pasada. Listo. Entonces, por aquí uno de los compañeros me había pedido iniciar. Sebastián era el que me había dicho, ¿cierto? Inicia Sebastián, luego de Sebastián, levanten la mano para ver yo quién quiere continuar luego de Sebastián. Ok, Yuribel. Y luego de Yuribel, Álvaro. Y luego Diego. Ahí vamos. Listo. Atentos, pues. Sebastián, estamos contigo. Cuéntanos qué hiciste en tu mapa conceptual, cómo interpretaste las ideas, qué resalta de los contenidos, que eso es lo que de alguna manera vamos a ver en tu mapa. A la 1, a las 2 y a las 3. Profe, ven mi pantalla. Sí, señor, lo estamos viendo. Perfecto. En este caso ven la presentación también, ¿cierto? Sí, estamos viendo una presentación, sí. Bueno, la voy entonces a ampliar. Ya, sí, correcto, ¿cierto, profe? Sí, listo. Tiene Bueno, 5 minutos desde listo, ya. sí, señor. Sí, señor. Entonces, dentro de este tema de filosofía de la mente, eh, cabe resaltar que viene después de una Edad Media y hay un concepto muy interesante que se desarrolla para poder dar como fruto la filosofía de la mente. Entonces, vamos a ver en 3 puntos, en estos 4 puntos, el origen del dualismo, las ideas concretas, el dualismo cartesiano y el mecanicismo y la mente mecánica. Dentro de eso, entonces, el yo, el concepto del yo que normalmente es un concepto que se desarrolla en Europa y es un concepto que ya antes se había trabajado en otras culturas, la idea de la mente, pero la relevancia que se le da es a partir de Descartes en un tratado que desarrolla y empieza a dar ese desarrollo de la pregunta sobre qué es la mente y si la mente puede existir fuera del cuerpo, que es una de las presunciones que hace más adelante dentro de sus meditaciones. Pero entonces empieza a desarrollar de que hay una diferencia entre mente y cuerpo y que la mente es la que sostiene el cuerpo porque es la que la percibe y son entidades distintas. Bueno, acá puntualmente René Descartes, que es un filósofo matemático, científico francés y que es el que da la apertura a la edad moderna. Bueno, es una idea que se populariza en el siglo XVII. Acá, dentro de esas concepciones de Descartes, ocurre que ya anteriormente en la India había una separación, una catalogación, una interpretación de lo que era la mente, ¿sí? Y entonces dan una separación de los estados de conciencia y también proponen de que el cuerpo posee unas envolturas. Lo que hace Descartes es que simplifica esta idea y más adelante se le da continuidad también con Kant, y que ya hay unos trabajos muy interesantes también sobre el elemento de la subjetividad.
Bueno, dentro del concepto de dualismo cartesiano y los argumentos, hay dos cosas muy importantes dentro de la filosofía de Descartes, y es la separación de res cogitas y res extensa, ¿sí? Eh, la mente es un elemento totalmente inmaterial, ¿sí? Y que puede existir sin cuerpo. ¿Por qué? Pues puede sobrevivir, la mente puede sobrevivir sin una mano, sin una pierna. Sin embargo, pues el elemento propio del cogitas que acá vemos, que es la mente, la cosa que piensa, que empieza a relacionarse y empieza a surgir de unos cuestionamientos muy interesantes sobre la conciencia, sobre los actos, los estados propios de la mente. Y ahí es donde empieza a surgir el yo, que surge pues mm, como ese cúmulo de experiencias, y que en la Edad Media ya hubo unos trabajos muy interesantes acerca de la espiritualidad, que es donde se relaciona el cogitas, el alma. En res extensa o cosa que se extiende es la figura que proporciona Descartes referente al cuerpo. Se refiere al cuerpo, todo lo material del mundo. Es divisible, ocupa espacio y está sujeta a leyes físicas, representando el ámbito físico de la existencia, de la corporeidad. Entonces, pasando dentro de estos elementos, eh, que habitan conjuntamente, aunque otras culturas pues ya le habían dado una separación, pero que Descartes le da, agrega el concepto del yo y de esa unidad, también teniendo en cuenta que fue trabajado por Aristóteles, fue trabajado por Platón, y que las ideas se fueron desarrollando poco a poco. En Platón hay algo muy interesante. Y es que Platón desarrolla un trabajo en un libro que se llama El Fedón, en uno de sus diálogos, y toma el concepto de psique, que también lo relaciona como el alma, y lo dan tres categorías, ya para poder explicar un poco de este tema del mecanicismo y la mente mecánica. Y está entonces la parte concupiscible, que es la parte sexual, la irascible, que es la parte pasional, y la inteligible, que es la parte racional. A esto pues se le sigue una trazabilidad ya después con la negación que le da Aristóteles, y que solamente existe el cuerpo y que es una unidad completa. Y acá se toma un elemento, y es que más adelante surge un concepto del mecanicismo, de que el cuerpo, Sebastián, sí señor, muchas gracias. Puedes ir concluyendo. bueno, sí señor, de que el cuerpo es un conjunto que produce la misma mente, ¿sí? A través de un proceso fisiológico, de un sistema físico, y entonces propone que los procesos mentales pueden explicarse a través de las interacciones físicas del cerebro. Eh, y pues ya acá encontramos el elemento conclusorio, que pues ya está en la presentación que le envié directamente. Y dentro de esto, pues ya concluyo en que l- la, la, la teoría de la mente y cuerpo es una teoría bastante interesante, y es un progreso muy importante en esa integración del yo acá en Occidente. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Ahora le damos la palabra a Yuribel. En la primera levantada de mano habíamos quedado. Yo tengo en lo que anoté aquí. Estaba Sebastián, Yuribel, Álvaro, Diego y Kleider. Porque en la primera levantada de mano, de pronto alguien bajó la mano y se desconfiguró el asunto, pero esa es la organización que tenía yo inicial. Listo. Entonces, Yuribel, te Profe, escuchamos. buenas tardes. Profe, si quiere, puede alguien seguir, es que mi hijo se le dio por llorar. Bueno, No sé si entonces alguien quiera vamos, seguir mientras vamos tanto. con Álvaro. Listo, profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Listo, permítame, voy a compartir. Listo. Listo, profe, ¿está viendo ahí el Sí, PDF? Listo, profe. Bueno,
En principio, pues voy a tratar de no repetir, aunque es muy difícil lo que planteaba el compañero. Efectivamente, digamos, el dualismo cuerpo-mente es algo que se ha dado desde las culturas más antiguas y marca, digamos, de alguna manera el progreso en la conciencia del ser humano en cuanto se percibe a sí mismo como un ser humano. No lo sabemos exactamente, pero los animales no se perciben como una separación cuerpo-mente. En cambio, el ser humano, desde que comienza lo que nosotros llamamos civilización, incluso cuando todavía estaba en las cavernas, comienza a percibirse como una dualidad. Entonces, antropólogos como Mircea Eliade, por ejemplo, en su libro Tratado de Historia de las Religiones, va a plantear que las culturas más antiguas hablaban del wakenda o del alma y la contraponían al cuerpo, y eso se va después a filtrar, como lo planteaba el material, en las religiones de la India, en religiones como las de Oriente Medio, Babilonia, Persia, y obviamente a través del judaísmo entra en el cristianismo. Entre el siglo cuarto y tercero antes de Cristo, vamos a encontrar a dos grandes filósofos, Platón y Aristóteles. Digamos que en Platón, como lo planteaba el compañero, él plantea que hay tres tipos de alma. Yo voy a pasar más bien a lo que llama Platón los bios. Él plantea que el ser humano está en el bios políticos, es decir, que el ser humano se encuentra anclado en el universo material que él representa de alguna manera en la polis, que ese bios políticos, como lo apega a lo que es el mundo material, de alguna manera em, empobrece el alma, esa alma que debe elevarse hasta el mundo de las ideas. Entonces él dice que esa alma debe pasar al bios catárticos, que es la vía de la purificación, y de ahí pasar al bios teoréticos, que sería el dominio total del cuerpo a través de la mente y sobre todo el dominio de las pasiones. Aristóteles pues plantea que cuerpo y alma son inseparables, y él va a plantear que el alma racional o la mente racional es más importante que el cuerpo, y de alguna manera nos lanza hasta este momento la clasificación del hombre como un animal racional. En Descartes, digamos, encontramos lo que se llama el dilema del fantasma en la máquina. Uno de los grandes problemas de la modernidad es plantear cómo desde las ciencias positivas, las ciencias duras, que en el momento de Descartes, siglo XVII, se van desarrollando de una manera muy importante, cómo esas ciencias buscaban la materialidad de todo. Entonces, en algún momento Descartes plantea que el alma también debe ser algún reducto que sea material, una materia, dice él, en el discurso del método, una materia más sutil, ¿cierto? No una materia tan, digamos, tan fuerte, tan concreta como la del cuerpo, pero debe también plantearse como una realidad material, y por eso él la ubica en la glándula pineal. Y a partir de esto, digamos, él plantea que como que la mente es como una especie de pasajero dentro de un carruaje, diríamos nosotros, el fantasma en la máquina, ¿cierto? Una conciencia inmaterial que se ha encarnado, o bueno, no inmaterial, sino de materia mucho más sutil, que se ha encarnado en un cuerpo material. Tanto Descartes como Hobbes y Hume, digamos, se encuentran con el problema del autómata. El autómata es una máquina que a través de un montón de mecanismos puede moverse y puede interactuar sola. En ese momento, siglo XVII y comienzos del XVIII, en los salones de té en las diferentes partes de Europa, en Francia, en Inglaterra, pues se mostraban estos autómatas como de alguna manera como una gran novedad. Y digamos, la duda de ellos es si yo puedo meter un alma en ese cuerpo robótico, que sería el dilema actual del cyborg, ¿cierto? Cómo mi mente puede meterse en un cuerpo mecánico, o si de alguna manera en algún momento la máquina va a adquirir conciencia.
que digamos nos retrotrae al problema actual de la inteligencia artificial, que ciertamente sabemos que la máquina no piensa, sino que lo que hace es coger un montón de información, clasificarla y generar un nuevo texto o una nueva línea, pero no necesariamente está pensando. De tal manera que digamos que este dilema de Hobbes, de Hume y de Descartes, que va a intentar superar Kant, digamos, sigue muy presente. Y por último, pues se plantea el problema del determinismo. Si el alma, como ese cuerpo sutil, depende del cuerpo y depende de unas leyes que son inmutables, como en las máquinas que pueden hacer unas cosas y otras no, a través, digamos, en nuestro caso, las computadoras de la programación, la pregunta es si estamos determinados al bien o el mal, o estamos determinados al conocimiento o a carecer de él. Entonces, fundamentalmente, digamos que este problema que nos presenta el primer módulo nos lleva a grandes preguntas que todavía siguen presentes. Si la inteligencia artificial realmente piensa, si podremos llevar algún día la mente a un cuerpo robótico para extender la vida y tal vez conquistar el cosmos como seres humanos con una vida muy extendida. Muchísimas gracias, profe. Ok, gracias a ti, Álvaro, por el compartir de saberes. Escuchamos, interesante pues esa conexión que haces al final con la realidad. Escuchamos ahora a Diego González y Listo, profe. luego a Kleider, perdón. Dale, Diego. Perdón, ¿están viendo mi pantalla de casualidad? Todavía no. ¿O podemos seguir con el siguiente mientras arreglo esto, profe? Bueno, Ya estoy eh, lista. escuchemos a Kleider y luego Yuribel fue, bueno, mejor escuchemos a Yuribel, de pronto no vaya a ser que el niño o la niña despierte. Ay, sí, qué pena porque le dio por molestar. Está bien. Bueno, voy a presentarles. ¿Dónde está? Un segundo. Ok. Mira mi pantalla. Sí, sí, ya estamos viendo tu pantalla. Entonces, ahora sí. Muy, Brian. Muy buenas tardes. Ahora sí, mucho gusto. Mi nombre es Yuribel Zamora Moreno. Y bueno, el día de hoy quiero presentarles, vamos a hablar un poquito sobre el dualismo de la mente y el cuerpo. Y vamos a abordar uno de los problemas más profundos y persistentes de la filosofía, que en este caso pues es el problema entre mente, cuerpo y particularmente en la formulación que nos realiza René Descartes en el siglo XVII. ¿Listo? Normalmente o desde los orígenes, la filosofía occidental existe la pregunta de por lo que realmente o qué es lo que somos, y eso ha sido central. No se trata simplemente de una cuestión biológica o una cuestión teológica, que se trata de, sino que se trata de algo más allá de lo que nosotros imaginamos. Entonces, preguntas como qué, como por ejemplo, ¿somos únicamente materia? ¿O somos solamente un cuerpo regido por leyes físicas o biológicas? ¿O existe en nosotros esa dimensión distinta, esa que es irreductible a la materia, que llamamos mente, alma o espíritu? Esas son las preguntas que sobre el cuerpo, sobre si el cuerpo muere, si desaparece completamente nuestra identidad o si hay algo que trasciende más allá. En el dualismo de entre mente y cuerpo surge precisamente como una respuesta a estas preguntas y sostiene que el ser humano está compuesto por dos realidades ontológicamente distintas. En este caso es una material y otra inmaterial.
Es importante que cuando hablemos de los antecedentes históricos del dualismo, nos habla que Descartes no inventa como tal el dualismo, ya que desde hace muchísimo tiempo, o sea, desde la antigüedad encontramos antecedentes, por ejemplo, como Platón, como Aristóteles, que nos llevan también a las tradiciones orientales, como en el hinduismo, el budismo, y que en estas se distinguen entre el yo espiritual y el cuerpo material. Sin embargo, ninguna de estas posturas, en ninguna de ellas se había formulado aún el concepto como lo conocemos, el concepto moderno, desde la subjetividad consciente que encontramos en Descartes. En nuestro contexto histórico, en el siglo XVII, el pensamiento cartesiano no puede entenderse solamente no puede entenderse sin su contexto normal. En esta época, la revolución, que hubo la revolución científica, donde estuvieron figuras como Galileo, como Kepler, como Isaac Newton, los cuales transformaron completamente la comprensión del universo. Entonces, filósofo como Thomas Hobbes intenta incluso explicar la mente humana como pura materia en movimiento. En este contexto, donde surge René Descartes, y él acepta el mecanismo que nos dice que para el cuerpo, pero que se resiste a aplicarlo en la mente. Entonces, hay una duda metodológica, la duda metódica y el cogito. Frente a la crisis del conocimiento, Descartes propone un experimento radical y en esta es la duda metódica. Consiste en dudar sistemáticamente todo aquello que pueda ser puesto en cuestión, por ejemplo, los sentidos, las creencias heredadas, incluso las verdades matemáticas. Busca una verdad absolutamente indudable. Y en ellas encontramos efectivamente el famoso cogito ergo sum, donde dice, pienso y luego existo. Y esta afirmación no es un razonamiento lógico tradicional, sino que nos muestra una intuición inmediata, el acto mismo en que nos pone en duda, donde descubrimos que soy una cosa que piensa. Entonces, el yo pensante se convierte así en primer principio seguro para la filosofía moderna. Y en el dualismo sustancial, el res cogitans o res extensa, a partir del cogito, René Descartes nos dice que distingue dos tipos de sustancias. Una, la res cogitans, que es la mente, y cuya esencia es el pensamiento, que incluye dudar, imaginar, sentir, querer, y la res extensa, que no ocupa, cuya esencia es la extensión, que es material, que ocupa un lugar en el espacio, que es divisible y está sometida a las leyes físicas. Quiere decir que el cuerpo pertenece a la res extensa, la mente pertenece a la res cogitans. Esta preparación radical constituye el núcleo del dualismo cartesiano. Y el problema de la interpretación, ya para ir culminando, es que surge una gran dificultad. Si mente y cuerpo son sustancias completamente distintas, ¿cómo interactúan? ¿Cómo cuando decido levantar la mano, algo inmaterial produce un efecto en lo material? Como por ejemplo lo que hicimos hace ratico. Cuando me quemo, algo material produce dolor en mi mente. Descartes propone como un punto de interacción de la glándula pineal ubicada en el cerebro. Sin embargo, esta explicación resulta pues insuficiente. Y el problema no es la insuficiencia, sino dónde ocurre la interacción, sino cómo es posible que algo inmaterial influya casualmente sobre lo material. Entonces, aquí es donde nace el problema clásico de mente-cuerpo, que aún hoy sigue abierto. Y el mecanismo y el determinismo, espérenme un segundo, ¿qué pasó con esto? Y el mecanismo y el determinismo y libertad, dice que el mecanismo del siglo XVII plantea otra cuestión crucial. Si el mundo físico está gobernado por las leyes necesarias, la pregunta es, ¿existe la libertad? Y en eso Descartes nos dice que el cuerpo funciona como una máquina, pero sitúa la mente fuera del determinismo físico, lo que permite defender la libertad humana. Sin embargo, eso intensifica el problema. Si la mente es independiente del mundo físico, pregunta,
cómo puede intervenir en él. Y en las consecuencias filosóficas, el dualismo nos dice y piensa en preguntas profundas. Primero, nace la filosofía de la mente como disciplina autónoma. Segundo, surge el problema de otras mentes. Si solo tengo acceso directo a mi mente, ¿cómo sé que los demás también tienen conciencia? Y en tercer lugar, aparece el riesgo del solipismo. La idea de que solo mi mente es indudablemente real. Entonces, finalmente se intensifica el debate contemporáneo sobre la relación entre la mente y el cerebro, y especialmente a la luz de la neurociencia y la inteligencia artificial. Entonces, en conclusión, para terminar, el dualismo mente-cuerpo en Descartes no es simplemente una teoría del siglo XVII. Es el punto de partida de debates que siguen vigentes. Preguntas como, ¿puede la conciencia reducirse a procesos cerebrales? ¿Existen experiencias subjetivas irreductibles como los qualia? ¿Puede ser una máquina ser consciente? ¿Somos realmente libres? Entonces, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, ya. Vale. Nos pones muy bien en contextos entre el pasado y el presente también. Muchas gracias. Vale. Ok, sigamos ahora sí con Iva Kleider. Kleider, ¿estás? Profe, sí estoy. ¿Me ven la pantalla? No. Sí, ahí estamos viendo tu celular que estás ahí compartiendo cosas. Sale un negrito ahí Sí, todo profe, que no tengo interesante. computadora, entonces perdonen. No, dale, tranquilo. Voy a cancelar la cámara. Bueno, el problema mente-cuerpo, desde el inicio de la filosofía, el ser humano se pregunta, ¿no? Por su propia naturaleza, no solo se pregunta qué somos físicamente, sino también qué es lo que piensa y siente, ¿verdad? Que tenemos cuerpo material que ocupa un espacio, pero también una dimensión interior que parece no ser material. Y ya obviamente ya esa palabra que parece no ser material ya da mucho que decir. Por eso surge una pregunta. ¿Son el cuerpo y la mente una sola realidad o son realidades distintas? En primer lugar, entonces, encontramos los orígenes del dualismo en la filosofía antigua. Y hay que decir que el dualismo viene de la palabra dualis, del latín dualis, que quiere decir dos, especialmente con el pensamiento de Platón. Platón distingue claramente entre cuerpo y alma. Para él, el cuerpo pertenece al mundo material, que es cambiable e imperfecto. En cambio, el alma pertenece al mundo inteligible, es inmortal y racional. Ya vamos viendo entonces cuál es el pensamiento de Platón. Incluso él llega a afirmar que el cuerpo puede ser una especie de cárcel, de prisión. Ya eso lo veíamos en la clase anterior con el profesor, que hablábamos un poco sobre este tema. Esta postura establece una separación fuerte entre lo corporal y lo espiritual, dando origen a una forma temprana de dualismo. Por otro lado, entonces, ya hablando propiamente de Platón, hasta ahí, quiero continuar con Aristóteles. Aristóteles, quien no acepta una separación tan radical, es decir, ya viene como que a contradecir o a tener una posición diferente de lo que tiene Platón. Para Aristóteles el alma no es algo independiente del cuerpo, sino que es la forma del cuerpo, más bien. Así, desde la antigüedad vemos dos maneras diferentes de entender la relación entre lo mental y lo corporal. Es decir, una visión más dualista en Platón y una visión más unitaria en Aristóteles. Más adelante, entonces, en la modernidad, ya lo hemos visto también en clase, en todo lo que nos ha tocado estudiar, encontramos a Descartes, que propone el dualismo claro y definido. ¿Y cómo lo propone? Lo propone como primero la res cogita, que es
sustancia pensante, es decir, la mente. Y también encontramos como segundo la res extensa, que es la sustancia material, es decir, el cuerpo. Entonces, para Descartes, la mente no ocupa un espacio y su esencia es pensar. El cuerpo, en cambio, ocupa espacio y está sujeto a las leyes físicas. Por eso, él tiene una frase famosa que ya la han dicho acá en las exposiciones: pienso, luego existo. Esto obviamente es tomado del discurso del método. Sin embargo, aunque distingue radicalmente ambas sustancias, también sostiene que interactúan. Este punto genera una gran dificultad, es decir, una pregunta entonces, o sea, ¿cómo puede algo inmaterial influir sobre algo material? Y obviamente pues es una pregunta que también es difícil, por decirlo así, de definir. El dualismo cartesiano entonces marcó profundamente la filosofía y abrió nuevo debate que continúan hasta hoy. Por eso, posteriormente, entonces encontramos lo que es el mecanismo, una corriente que transforma la comprensión del cuerpo. Y obviamente en el mecanismo encontramos que con el desarrollo de la ciencia moderna, el cuerpo comienza a entenderse como una máquina que funciona según leyes físicas. De esta manera, muchos procesos que antes se atribuían al alma empiezan a explicarse de formas mecánicas, como si el cuerpo fuera, bueno, hundimos y listo, y anda así, listo, siempre va a andar así. Esta cuestión conecta directamente con debates actuales en la neurociencia, ya lo tocamos también en la clase pasada, lo que era la neurociencia, y la filosofía de la mente, que es la propio de lo que estamos estudiando, la conciencia y el cerebro. Entonces, para concluir todo esto, el problema mente-cuerpo no ha sido cuestión pasajera para la filosofía. Aunque hoy no contamos con una respuesta definitiva, el debate sigue vigente. Toca aspectos esenciales de nuestra existencia. Por eso es necesario decir entonces, más que un problema cerrado, el tema mente y cuerpo sigue siendo una pregunta abierta que nos invita a reflexionar sobre quiénes somos realmente. Listo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Ahí vamos conectando de alguna manera todos esos saberes. Vamos conectando todos los saberes de la filosofía de la mente con estos nuevos espacios del saber que tienen eco en la actualidad y que de alguna manera apunta a que muchas disciplinas ahora, hay muchas disciplinas en función que comienzan con neuro. Ya se habla de neuroeducación, por ejemplo. Ahí surgirán desde cada área un montón de disciplinas relacionadas con esto que estamos hablando, un poco más modernas. Muy bien, Cleiter. Escuchemos ahora a Diego. Luego de Diego, escuchamos a Miguel y luego de Miguel escuchamos a Álvaro. Hay dos Álvaro. Álvaro, el que tiene la mano arriba ya expuso. Ah, sí, señor, ya la bajo, qué pena. Ok, muy bien. Miguel y luego Alex. Listo, profe. ¿Se me escucha y se ve la pantalla ahora sí? Sí, señor. Listo. Buenas noches, profe y compañeros. Voy entonces a exponer los aspectos generales del problema de dualismo mente-cuerpo, que básicamente pues es un problema filosófico que surge en la filosofía moderna, eh, que tiene unos antecedentes, como ya lo mencionaron varios compañeros, en la filosofía de Platón y de Aristóteles, pero que se le da una nueva forma a partir de las apreciaciones que hace Descartes sobre este tema.
Lo que él hace básicamente es preguntarse cuál es la relación entre pensamiento y materia y si el cuerpo y la mente son sustancias similares o si son, por el contrario, sustancias completamente distintas. Cada una de estas afirmaciones pues abre el debate a ciertos, digamos que a ciertos horizontes que son completamente distintos, pero pues Descartes en un todo trata de responder si son eh, la misma materia, si son la misma sustancia o no. Como ya se puede deducir, como es dualismo, lo que hace Descartes es decir que el cuerpo y la mente son sustancias distintas, pero ya vamos a ver en profundidad qué es lo que él establece al respecto. El contexto en el cual surge el dualismo cartesiano es en el siglo XVII, que estuvo muy marcado por la revolución científica, es decir, por un periodo en el que hubo em, digamos que exponentes como Galileo y Newton, que hacen un desarrollo de disciplinas como las matemáticas, la astronomía y la física. Eh, Básicamente, en todo este periodo lo que se hace es aceptar y plantear una concepción llamada mecanicismo que lo que hace es establecer que eh, todo el universo funciona como una gran maquinaria en donde cada uno de sus elementos está causado eh, por elementos que son anteriores a los mismos. Entonces, de esta manera, ellos conciben el universo como una gran máquina. También, debido a varios pensadores, se concibe a Dios como un garante del orden natural, es decir, que Él es como la causa primera, ya yendo un poquito más con el pensamiento de Santo Tomás, es la causa primera que hace que todos los elementos del universo no solo existan, sino que tengan alguna función dentro del mundo. Eh, Descartes, una de las cosas que hace es establecer un método llamado la duda metódica radical. Lo que hace él es dudar absolutamente de todo el conocimiento que él tiene, cuestiona absolutamente todo y plantea una hipótesis que es la hipótesis del genio maligno, el cual dice que imaginemos que hay un genio maligno que quiere engañarnos de absolutamente todo, incluso quiere hacernos pensar que cosas como las matemáticas o la física tienen de alguna manera como una función de engañarnos a todos. Entonces, si tenemos que dudar de todo y si todo es dudable, tiene que haber algún fundamento indudable. Y ahí llega él al fundamento del cogito. Él dice que si nosotros estamos dudando, o bueno, en el caso de él, si yo estoy dudando, entonces eh, nosotros somos sujetos pensantes. Y si somos un sujeto que piensa, entonces existimos en el mundo. De ahí nace pues la famosa afirmación de Descartes que es cogito ergo sum, pienso, luego existo, que ese luego se entiende como un entonces. Si yo soy un sujeto pensante, entonces existo. Y ese es el fundamento indudable al que llega Descartes justamente. Luego, aquí sí me voy a centrar en el dualismo cartesiano como tal, y él establece que hay dos sustancias, como dije al principio, res cogitans y res extensa. Res cogitans, por un lado, abarca lo que sería eh, la mente, que es aquello que es inmaterial e indivisible, y res extensa abarca lo que es el cuerpo, que es material y divisible. El cuerpo lo podemos entender, por ejemplo, como una unión de piezas, y estas piezas son, por ejemplo, los brazos, la cabeza, el torso, las piernas, pero la mente no la podemos entender de la misma manera, no la podemos fragmentar, separar. Entonces, por eso dice Descartes que el cuerpo y la mente son sustancias diferentes. Una es divisible y la otra es indivisible. Y cada sustancia, pues, posee unos atributos propios que son justamente los que acabo de mencionar. También
aquí hay un problema que es el de interacción causal, y es que no se sabe muy bien cómo, primero, cómo los elementos de la realidad interactúan unos con otros y cómo la mente y el cuerpo, siendo sustancias diferentes, interactúan el uno con el otro. Ahí aparece esa pregunta filosófica eh, que se desarrolla a través del planteamiento del dualismo. Y por último, tenemos el mecanicismo, que es eh, una teoría, digamos como una corriente de pensamiento filosófico en donde se establece, que está pues influida por la revolución científica, eh, que establece que la naturaleza funciona como máquina, que todo fenómeno corporal obedece a leyes físicas. Aquí lo importante del mecanicismo es que eh, básicamente concibe que la mente no es una sustancia diferente del cuerpo, sino que hacen parte de lo mismo, de la misma realidad. Pero lo que ocurre acá es que se consolida una visión determinista de la materia, ya que cada elemento del universo es causa de algo anterior, y en ese sentido todo estaría escrito. Por lo tanto, si la mente también es un elemento de la realidad, de la materia, perdón, también estaría sujeta al determinismo, es decir, tendría unas causas que harían que ésta actúe en el mundo, pero no existiría algo como el libre albedrío, que es pues uno de los problemas más importantes que aún no hemos podido resolver. Entonces, a través de esta tensión, hay una colisión entre la libertad y la causalidad universal que se trata de resolver, y también pues el determinismo hace que se dificulte la interacción mente-cuerpo. Entonces aquí tenemos un problema donde el dualismo, por una parte, sí hace posible el libre albedrío, pero a su vez hace que sea muy difícil la interacción mente-cuerpo, y por otro lado, el determinismo hace que la interacción mente-cuerpo sea más fácil, pero que no exista algo como el libre albedrío. Y para concluir, pues podemos decir que pues, la conciencia, a través de todo este debate, adquiere una centralidad epistemológica en la medida de que es la fuente de todo conocimiento, es decir, que el conocimiento no es, digamos, externo, sino que parte de la mente. Y pues aparecen movimientos como el materialismo, el reduccionismo científico, y surge también el monismo, que es lo contrario al dualismo. Entonces, estas fueron las referencias que utilicé y les Ok. agradezco mucho su atención. No, a ti, Diego. Gracias por el compartir de saberes, todo muy claro. Escuchamos ahora a Alexander. Alexander. Y luego de Alexander, oído a Miguel. Alexander y luego Miguel. Listo. Eh, ay, no, espera, espera. Profe, buenas noches, Buenas compañeros. Estoy noches. aquí viendo, me da para compartir. ¿Están viendo mi pantalla? Disculpen. Todavía no. Listo, creo que no me da acá. ¿Ahora sí? Sí, señor. Listo, bueno, esta es el mapa conceptual que yo hice de los tres temas de la filosofía de la mente, ¿sí? El origen del dualismo, Descartes, el dualismo sustancial y el dualismo de propiedades, el mecanicismo y la mente mecánica, ¿listo? Bueno, entonces en el primer tema, pues ya, como lo han dicho los otros compañeros, pues aunque no fue propiamente Descartes el que empieza con este tema, pero sí es el que le da como un nombre como tal. Y entonces él parte del yo, ¿sí? Y con eso surge en Descartes lo que conocemos como modalidad.
Por eso la filosofía de la mente se considera inaugurada por él, porque él es el que comienza con el yo, ¿sí? Otros autores en la antigüedad lo habían tratado, pero no tanto así como lo trató directamente Descartes. Entonces, él comienza hablando pues lo que es el cuerpo y el alma. Entonces, el cuerpo que es un compuesto cambiante, separable, infinito, mortal y contingente, mientras que el alma es eterna, infinita, inmutable, esencial. El alma es lo que nos identifica. En ella recaen las acciones fundamentales o superiores como pensar, sentir, desear, soñar, imaginar y sobre todo que es evaluada moralmente. Hay otros autores que también tocaron este tema de la filosofía de la mente, como Ferrer Mora, que habla del concepto de la mente como intelecto pasivo y activo o de operaciones psíquicas en general. Los egipcios hablan de la mente como un compuesto hablan de la mente como un compuesto de 6 elementos, que es corazón, fuerza vital, fuerza anímica, fuerza espiritual y la sombra. Platón, de esta parte, pues habla que se componen de 3 elementos, aunque Platón dice que el alma alma y cuerpo son separables, que es un compuesto de 3 partes, un compuesto, sobre todo hablando de la parte del cuerpo, un compuesto concupiscible, que es la parte sexual, irascible, que es la parte pasional, y la inteligible, que es la parte racional. Aristóteles habla de alma y cuerpo, dice que son inseparables, e incluso él dice que cuando el cuerpo muere, el alma también muere con él. Él habla también de las potencias del alma, o sea, las potencias diciendo que es nutritiva, sensitiva, discursiva, y es la que causa también el movimiento. Y en el concepto epistemológico, habla del sentido común, habla de la imaginación, de la memoria y del intelecto, paciente y el agente, ¿sí? Eso en cuanto al primer tema, ¿listo? Entonces ahora en el segundo tema, el dualismo sustancial y el dualismo de propiedades, pues prácticamente que como es la relación o como esa separación que hay entre cuerpo y mente, diferentes versiones. No hay algo inventado por Descartes, ni siquiera por Platón, sino que hay diversas versiones como lo fueron las africanas, las egipcias, los indios, en los indios y también los indígenas americanos. El dualismo sustancial, pues es lo que se conoce también como, eh, es lo que lo identifica reductiblemente a la conciencia como la mente, que hace referencia a la parte espiritual. Está el dualismo de propiedades, que es la diferencia entre espíritu y cuerpo, ¿sí? El cuerpo es siempre divisible, es decir, que se puede ver, mientras que el espíritu es indivisible. Y entonces, tratando estos temas, pues aparece el método de la duda, donde él dice que es la forma de darnos cuenta de que pensamos, que somos nosotros lo que tenemos, que tenemos tales cosas, estas cualidades o estas ideas o lo otro, ¿sí? Y la mente es una sustancia pensante, que imagina, que siente, ¿sí? Y dentro de estas ideas, pues aparece también en el dualismo cartesiano, pues parte del reconocimiento del yo como una sustancia que es verdad indubitable, es decir, que yo soy, yo existo. Y Descartes pues no deja de lado la idea de Dios y él dice que el papel de Dios es fundamental para conocer el mundo. Y ya en el tercer tema, pues el mecanicismo y la mente mecánica que emergen en el siglo XVII y que proviene de los términos griegos y latinos que remiten a la máquina, ¿sí? Que normalmente se entienden como mecanismo
del diseño básico del mundo físico, ¿sí? Y esa parte del mecanicismo, pues viene de una manera, es una manera de explicar las fuerzas causales básicas en el mundo físico. Y pues es lo que contiene, algunos autores hablan de estas como diciendo que la atracción y la repulsión, Raymonde, y también la otra idea es conservación de la energía, Helmholtz, bueno, no sé pronunciar bien esos términos, y la atracción gravitacional por Newton. Y termina diciendo esta parte que es que la premisa fundamental es que la causalidad puede ser solo entre elementos físicos, materiales o de la misma naturaleza. Perdón. Y pues las leyes de la física o la parte física, dice el físico puede tener cuerpos a él sometidos, a las leyes sometidas, como las leyes de la física, que son leyes que en realidad están sometidas y que no pueden cambiar. Las leyes de la física bastan para explicar cualquier movimiento de la materia. Y también termina, para terminar, dice que se trata de la suma de causas físicas perfectamente computables, con operaciones simples como la suma y la resta, que para entender esa parte de las leyes de la física, pues hay que pues, acudir a estas operaciones simples como la suma y la resta. Muy ¿Listo, bien, profe? muchas gracias. Muy bien, gracias por el compartir de saberes. Estaba hablando Alexander, ¿cierto? Sí, profe. Ok, Espero. perfecto, perfecto. Ahora vamos con Miguel. Sí, señor. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Luego Eh, sigue Juan Castañeda. ya estoy preparando la pantalla. Sin embargo, aunque yo era un pedazo de pan, no soy no estaba viendo. Sí, quieta, aquí. Estaba hablando contigo, mucho menos. Después lo hago. ¿Ya Y están llega a viendo la sentirse pantalla? cansado, peleado, aburrido, y sale de ahí armado. Y no tiene una aplicación lógica, aplicación real que Jesús lo cambió. Pues que en ese momento entró en serenidad y yo, a través de estar ahí, actúo. Lo que nosotros estamos sintiendo con el cuestión humana, después también desde nuestro, que es un, obviamente desde mi ego, desde mi querer hacer las cosas muy bien, que no salen las cosas tan bien, me molesta. También, ¿Quién digo, tiene nos faltó. premio por allá? Cleider. Sin embargo, también cuando hablamos en serio, se lo decía, nosotros decimos así, quizás ¿Estás poniendo otro compañero? Parece que está hablando Cleider. Ya lo silenció. Dale, dale. Ya vuelvo a compartir entonces. Bueno, yo quiero enfocarme especialmente en el tema 3 que teníamos del contenido acerca del emergentismo y la mente extendida, como emergentismo clásico, moderno y conectivo. Esta es una teoría que ha buscado responder siempre como a esta pregunta que hemos venido hablando también, de cómo puede pues, surgir la conciencia a partir de la materia, ¿sí? Entonces aquí vemos esa disputa mecanicista y vitalista, que es para poder entender esas teorías, nos lleva precisamente a remontarnos a la modernidad. Por eso, por un lado, pues el mecanismo está representado principalmente pues por René Descartes, quien sostenía que el mundo funciona como una máquina y asimismo lo relacionaba pues con el cuerpo humano, que todo puede explicarse mediante unas leyes físico-matemáticas
en el cual pues el cuerpo sería esa máquina y en su versión que tenemos en cuenta, la contemporaneidad, el cerebro sería como esa especie de computadora biológica que contiene el cuerpo. Esta es una visión pues que está inspirada en el materialismo actual, que además afirma que la mente no es más que una actividad neuronal. Y de ahí podríamos notar que surge un problema que es acerca de la experiencia subjetiva, en donde vemos si todo lo que sentimos, lo que pensamos, lo que estamos experimentando constantemente, se puede reducir completamente a unos procesos químicos, ¿sí? Y frente a esta problemática que vemos, podemos ver lo que es el vitalismo que defiende Henry Bergson, que afirma que la vida pues posee ese impulso creativo, es como ese elan vital que no puede explicarse mecánicamente. Sin embargo, pues podemos notar también que el vitalismo cae en otro problema, que es introducir una fuerza casi misteriosa, difícil, en el cual se integra la ciencia. El mecanismo, bueno, el mecanismo clásico pues aparece como una tercera vía en el cual está desarrollado por el filósofo Morgan y Samuel Alexander, quienes sostienen que la realidad está organizada en diferentes niveles, como es la materia y vida y la mente. Cada nivel pues presenta propiedades nuevas que no pueden explicarse completamente por ese nivel anterior, sino que pues la mente no es algo separado del cuerpo, pero tampoco se puede reducir a lo físico, sino que es una propiedad emergente. Esto quiere decir que cuando la materia alcanza ese cierto nivel de organización, pues aparece algo cualitativamente nuevo. Entonces vemos aquí pues el hermetismo moderno, que está principalmente dado en el siglo XX con el avance de la neurociencia, que surge ese emergentismo más neutralizado. Y aquí tenemos a un autor clave que es John Searle, ¿sí? Que sostiene que la conciencia es una propiedad biológica emergente del cerebro. Este autor pues nos expone un ejemplo sencillo, como lo es la liquidez, que no existe en una molécula de agua aislada, sino que emerge cuando muchas moléculas interactúan, y de esa misma manera la conciencia no está en una neurona individual, sino que en la organización del sistema pues completo. Asimismo, pues el emergentismo moderno evita precisamente el dualismo que venimos hablando acerca de la mente-cuerpo, pero a la vez también rechaza que se dé un reduccionismo externo. El emergentismo pues cognitivo, que es el más reciente, se vincula con las ciencias cognitivas y esa teoría del sistema complejo, que la mente ya no se entiende solo como un producto del cerebro que es aislado, sino que se entiende más como un resultado de esa interacción entre cerebro, cuerpo y la experiencia, el entorno que está rodeando al sujeto. Por eso la cognición pues es un proceso dinámico, ¿sí? Que está en un constante diálogo, una constante relación entre estos tres. La mente extendida, que podemos ver, se da desde 1998 por David Chance, se entiende como un objeto externo que cumple esa misma función, que es un proceso mental interno y que forma parte de ese sistema cognitivo. Por ejemplo, cuando vemos una persona que usa constantemente su libreta para recordar la información,
esa libreta no es solo pues esa herramienta que le ayuda a recordar, sino que hace parte como de su mente, porque ya se vuelve una herramienta funcional para su mente. Entonces, no estaría confinada al cráneo, sino sería pues como ese sistema que se distribuye entre el cerebro, el cuerpo y el mundo. Ahora bien, pues si miramos ese recorrido completo, pues podemos mirar o discernir que el mecanismo se reduce la mente a la máquina y el vitalismo la separa de esa materia. Y por tanto, pues el emergentismo la entiende como una propiedad nueva de la complejidad y que la mente extendida la descentraliza y la expande al entorno. Y son pues teorías que nos obligan como a replantearnos qué significa ser pues el sujeto, si la mente emerge de la complejidad, si la mente se extiende del entorno. Pues en definitiva podemos decir o debatir sobre esta mente, si está cerrado pero sí podemos también entenderlos como un pensar que no es simplemente un proceso interno, sino que es un fenómeno complejo, que es dinámico, que está en constante diálogo entre la realidad, la mente y el sujeto. Ok, muy bien, Miguel. Muchas gracias por el compartir de saberes. Ahora Bueno, escuchamos a Juan Castañeda. Buenas noches, profe. Listo, estamos contigo. ¿Mi pantalla, profe? Sí, ya la estamos viendo. Vamos a tratar entonces de exponer los orígenes del dualismo entre mente y cuerpo. Y me surge como la pregunta, ¿qué es esto del dualismo mente y cuerpo? Ya con lo que los compañeros han compartido, logramos entender que es una teoría que comprende que el ser humano está de modo dualista, es decir, separatista. Es decir, que tenemos un cuerpo como tenemos una alma y el cuerpo con ciertas características que ya el profe nos lo logró compartir en los temas del elemento de competencia. Un cuerpo corruptible, cambiante, mortal, separable, etcétera. Y un alma con características, con la posibilidad de sentir, de pensar, de imaginar, de desear y de soñar. Pero también me surge otra pregunta, ¿se asocia la mente con el alma? Por eso ese postulado que vemos en la pantalla, tripartito, cuerpo, alma y mente. Para la perspectiva egipcia, sí, la mente se asocia con el alma. Para otros autores, como Ferrater Mora, que también estaba en, en el resumen, la mente ha sido algo meramente intelectual, algo de memoria y de voluntad, no más. Para los indios, propio de la India, pues, afirma que el yo personal lo asocia con el concepto de alma. Y para los indios es de un pensamiento bastante platónico, porque lo que hace es que el cuerpo lo separan del alma, porque el cuerpo termina siendo como un foco de distracción y de sufrimiento. Para Platón, ¿qué es el alma? El alma es una entidad real y fundamental que está apresada por el cuerpo. Ahí está como muy marcado el tema del dualismo. Y el alma está compuesto por estas tres partes que nosotros alcanzamos a ver aquí en la pantalla: sexual, lo racional y lo pasional. Entonces están estas dos tendencias, digámoslo así, el dualismo y el monismo. En síntesis, en las teorías platónicas, egipcias
y de los indios son de corte dualista. Para Aristóteles es de corte monista. El alma y el cuerpo son una unidad inseparable, resaltando en el alma algunas potencias y facultades, que esto concibe mucho con la perspectiva o con la visión cristiana, que concibe precisamente al ser humano desde una unidad sustancial entre cuerpo y alma. Entonces, la visión de Aristóteles, que es monista, también se concibe hoy en una visión bastante cristiana, digámoslo así, de corte católica, de, esa unidad inseparable. Vamos con esto de Descartes, el dualismo substancial y el dualismo de propiedades. ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente para René Descartes? Para René Descartes, la mente es una sustancia pensante. De ahí esa famosa frase que ya muchos de los compañeros han citado, cogito ergo sum, pienso luego existo. Pero para él hay dos sustancias con cualidades distintas. Lo podemos ver en la pantalla. El res extensa y res cogitans. El res extensa es la realidad material cambiante. El res cogitans es la realidad pensante, es decir, que es eterna. Es válido anotar lo siguiente, que el res cogitan en Descartes se asocia con el alma y son naturalmente distintas. Finalmente vemos en el tercer tema el mecanismo y la mente mecánica. En este tema, el afán es la interacción entre mente y materia como movimiento o fuerza. Y podemos analizar ahí incluso en la diapositiva la dinámica del mecanicismo en este sentido, que está el órgano físico sensible, el estímulo físico sensible que termina en una sensación. Ahí había un ejemplo bastante diciente en los temas, en este tercer tema, que la pluma, el órgano físico, me rasco y me produce un cosquilleo que termina siendo el estímulo, y esto entre el órgano físico y el estímulo termina siendo una sensación. Para sintetizar, no hay solución de si optamos por el dualismo de sustancias, esto de la separación entre alma, cuerpo, o si optamos por el mecanicismo, que ya no seríamos libres, que también aquí han entrado bastante en el tema de qué tan libres somos, o actuaríamos por un móvil, ese móvil que sería Dios, o bueno, sería una mente programada. Eso sería, profe. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Ahora escuchamos a Juan Pablo, Juan. profe, yo era Juan. ¿Quién estaba hablando? Juan Miguel. Juan Castañeda. Era Juan. Y Miguel no había. Yo pensaba que Sí, era sí, Miguel. señor. Yo ya, Juan No, señor, Juan. anterior. se nos cruzó ahí. Sí, con estos tres compañeros, profe, que aún aparece en la pantalla, Andrés Felipe García y yo, el Arley Díaz Rodríguez. Juan, estás exponiendo tú. Sí, yo estaba exponiendo, profe, ya terminé. Ok. ¿Y tus compañeros? Mis compañeros, profe, son los que El otro le compañero soy yo. Es que nosotros nos dividimos el trabajo, profesor. Unos realizamos las diapositivas y otros expusieron. Pero no funciona así. Para las diapositivas, ok, pero para exposición tengo que escucharlos a todos. Sí, porque no funciona así, porque es una exposición, yo tengo que escuchar a todos los estudiantes, tenían que dividirse de pronto lo que iban a exponer. Ahora Juan es el que tiene la nota. Luego que terminemos aquí, llego a un acuerdo con ustedes, listo, pero sí tengo que escucharlos. Entonces, Listo, profe. No hay problema.
Ok, ¿quién nos falta? De los que están aquí en sala. Carlos Steven Betancourt. Carlos, dale Carlos. ¿Está viendo algo ahí, profe? No sé. Bueno, ya está cargando, sí, ya, espérate que ya se le Bueno, dio compartir, pero todavía no vemos nada, aunque se está compartiendo, parece estar en blanco, pero está en espacio de compartir. bueno, mientras se comparte, pues voy haciendo también lo que es de pronto mi apreciación también en cuanto a este acercamiento acerca de las problemáticas y las consecuencias de lo que es el dualismo de esa mente y cuerpo, entendidas pues como esas realidades distintas. Y nos encontramos pues también con esa pregunta que hemos venido meditando y reflexionando pues a lo largo de las reflexiones que todos en este momento hemos venido haciendo en este ejercicio de compartir los reflexionamientos de cada uno de nosotros acerca de cómo interactúa la mente y cómo interactúa el cuerpo. Y antes de continuar, pues quiero presentar una analogía que posiblemente pueda ayudarnos también a entender la complejidad de lo que hemos venido tratando de explicar o reflexionando a lo largo de estas exposiciones. Y utilizo pues también la imagen de un hombre que conduce un barco. Hablamos de que si bien es cierto, pues tanto el hombre, para poderse desplazar de un lugar al otro en el océano, pues necesita, si bien es cierto, pues de una máquina que en este caso vendría a ser el barco, que puede ayudarle y le facilita en su momento pues el desplazamiento de llegar de un punto hacia otro punto, pero utilizando como recurso pues también esa misma máquina que vendría a ser el barco, ¿cierto? Y la mente dentro de esa analogía que estoy proponiendo pues vendría a ser el ser humano, que en este momento pues que es el ser humano que cuenta pues también con esas facultades que van a ayudar a que se pueda manipular y hacer uso pues de esa máquina. Pues así pasa pues precisamente con lo que es la mente y el cuerpo. Si bien es cierto, pues el cuerpo que se entiende también pues como esa complejidad y esa estructura de el organismo, ¿cierto? En cuanto pues a esas articulaciones, músculos y todo lo que conlleva, pues si bien es cierto, a tratar de responder a las necesidades propias de ese querer también de la mente humana, pues es lo que le va a ayudar al ser humano para poder interactuar con esa realidad. Pero también tenemos que hay una complejidad, es que si bien es cierto, pues el cuerpo necesita también de esa persona que en su momento pues la administre y la guía y la dirige, que en este caso vendría a ser la mente. Pero si bien es cierto, dentro de ese ejercicio que venimos reflexionando, hablamos de que pues como estas dos realidades, tanto la mente y el cuerpo, pues son de esas realidades distintas. Y aquí nos encontramos pues con ese problema que es el problema de la interacción. Si verdaderamente pues la mente tiene influencia en el cuerpo y si verdaderamente pues el cuerpo también tiene incidencia en la mente. Pues hablamos de que pues por el error de tendernos a equivocar, pues hablamos de que hay también una complejidad en cuanto a que las dos pueden ser, si bien es cierto, pues complementarias, pero entendidas también pues como esas realidades distintas. Entonces hablamos también de ese problema de la interacción, de lo que es la mente y el cuerpo, pero también encontraríamos otro problema que es el problema de la fragmentación del ser humano al querer también pues dividir al ser humano entre esa mente y ese cuerpo, y ahí caeríamos también pues en ese reduccionismo, en el cual pues también caería también la persona en el error de querer reducir también a que, pues si bien es cierto, se puede determinar de una decisión concreta de que si bien es cierto, pues la mente y el cuerpo pues, vienen a ser estas dos realidades distintas y separadas. Y aquí encontramos también pues unas consecuencias dentro de lo que viene a ser las posturas filosóficas y culturales. Y aquí encontramos pues lo que tiene que ver con la psicología también cientificista. Le damos de que si bien es cierto, pues la mente también puede tener una influencia
que pueda incidir en la parte corporal de la persona, en la parte física de la persona, y de cómo la postura mental, ¿cierto? Y cómo se asuma una realidad, el cómo se asuma una situación, el cómo se asuma una circunstancia, pues también va a tener incidencia e influencia en cómo la persona va a interactuar en esa realidad, que es el cuerpo, mediante el cual pues, va a experimentar los sentimientos y las emociones. También hablamos de lo que puede ser, dentro de esas consecuencias, esa separación de lo que es la ciencia y la espiritualidad. Sabemos que la ciencia, desde su estructura o desde su formación o desde su capacidad, siempre en la medida de lo posible tratará de dar respuestas concretas, tratar de comprobarlo todo. Y la mente, al ser, pues en este caso, una realidad inteligible, pues difícilmente se va a poder experimentar con pruebas contundentes de que verdaderamente pues hay un espíritu o hay una mente que está incidiendo en el comportamiento pues también de la misma persona. Y aquí hablamos también de ese impacto que tendrá también dentro del desarrollo de esa ética, que es en el comportamiento, en cómo la persona también, a raíz de esa experiencia que va teniendo, ¿cierto? Dentro de esa unión que puede haber dentro de la mente y el cuerpo, pues serán también sus acciones, sus conductas y comportamientos que también van a incidir en cómo la persona pues también va haciendo ese ejercicio de tratar de hacer una unión dentro de esa realidad de mente y cuerpo, entendidas también pues como realidades distintas. Hablamos también y que puede haber un problema de ese mecanicismo y de caer en ese reduccionismo, y es que si verdaderamente es cierto, pues se puede entender el cuerpo pues como una sola y mera máquina que en su momento en el que llegue pues a fallar, pues independientemente pues como que la mente no tuviera incidencia o la fuerza o la capacidad para seguir en su momento pues su funcionamiento, y eso es algo pues que sabemos bien no se puede comprobar. Y pues aquí quiero hacer uso también de una realidad muy concreta que pasa muchas veces en cuanto a los hospitales, y es aquí el lugar donde yo en este momento pues me encuentro pues también haciendo mis servicios de trabajo, ¿cierto? Es que cuando una persona muchas veces pues llega con muerte cerebral, a veces muchas veces vemos que el cuerpo, ¿cierto? Su parte corpórea, su parte física está completamente intacta, pero cuando pues tristemente se le determina pues esa muerte cerebral, nos damos cuenta que como que quizás tal vez posiblemente desde su voluntad, desde su parte mental, pues no hay una incidencia en el cuerpo. Entonces nos damos cuenta, pues también si bien es cierto, pues como en este dualismo de mente y cuerpo, pues siempre será un tema para reflexionar, para meditar y debatible, y que es algo muy complejo y que solamente pues quedará a la experiencia pues de cada persona en cómo va asumiendo también la complejidad en cuanto a esos principales problemas de ese dualismo que va teniendo pues en cuanto a esas realidades que se pueden experimentar tanto de mente como cuerpo, que ya como lo escuchamos anteriormente, pues tendrá sus bases tanto platónicas, aristotélicas, y también pues a Descartes como una de las personas que en su momento pues más posiblemente fue la persona que se encargó de sistematizar pues también lo que tiene que ver con Carlos es Steven. res pensa y res cogitas. Y ahí sería pues el aporte, no sé si se alcanzó a compartir de pronto el mapa conceptual de No, la no tanto, porque se activó al final, pero gracias por el compartir de saber. Ahí me dejas pensando varias cosas. De pronto la próxima semana la retomo. Listo. Ok. ¿Quién no nos hace falta de los que están por acá? Todo ok. Nadie más nos hace falta. Bueno, listo. Los que estaban con quién, con Juan. Listo, vamos a dar por terminado el encuentro. Nos veríamos en 8 días y ya estamos en tónica de la segunda unidad. Listo. profe, Gracias. una disculpa, una aclaración. Este trabajo también lo volvemos a subir ahí en la plataforma, ahí donde dice subir tarea. Sí, súbanlo. Listo. Igual yo aquí tomé nota y saqué ya las calificaciones, pero pueden subirlo también ahí para que quede evidencia. Listo. Ok.